Señor Presidente del Congreso de la República, señoras y señores congresistas, señoras y señores ministros de Estado, compatriotas a lo largo y ancho del país, antes de dar inicio a mi mensaje a la nación, quiero pedir al país que se una a nosotros en un minuto de silencio para honrar a los peruanos y peruanas que partieron a consecuencia de la pandemia, quienes estarán siempre en nuestro corazón y en nuestra memoria. Muchas gracias. Demasiada hipocresía, pedir un minuto de silencio para los fallecidos, sabiendo que él los dejó morir al no llevar ayuda a los hospitales con los equipos de protección que estos requerían, insultando a la población con las pruebas rápidas que daban falsos negativos del virus. Este conflicto eclosionó el 30 de septiembre último y desembocó en la disolución constitucional del Congreso y el inmediato llamado a elecciones para que fuesen los peruanos los que decidan quiénes ocuparan los curules congresales hasta julio del 2021. ¿Para que sean los peruanos quienes elijan? ¿Que acaso no fueron peruanos los que eligieron democráticamente el Congreso anterior, al cual se encargó de desacreditar, con el pretexto de llamarlo obstruccionista? Fue obstruccionista sí, pero de la corrupción de tu gobierno. Y por ello trazamos los 5 ejes que constituyen la base de nuestra gestión. 1. Integridad y lucha contra la corrupción. Veamos un pequeño ejemplo de los muchos que hay, de cómo lucha contra la corrupción Vizcarra. El tan sonado caso de Richard Swing, amigo cercano de Vizcarra, al cual contrató, con el pretexto de dar charlas motivacionales, y poder regalarle 30.000 soles, dinero de todos los peruanos. Más allá del colofón musical y de estar de acuerdo o no con lo que sostiene el conferencista, ¿puede uno cobrar 30.000 soles por este supuesto servicio? Swing no era un nombre desconocido para la prensa especializada en espectáculos, que ya se había encargado de señalar que su nombre está más vinculado al ruido del escándalo que al silencio de las bibliotecas. Hoy, con el tema ya inmerso en el ámbito político, los ex compañeros del actual presidente Martín Vizcarra señalan que fue él quien lo llevó a los linderos de Peruanos por el Cambio en la parte final de la campaña presidencial del 2016. Hay alguien superior a los ministros que lo protege. Aún más, él aparece como burócrata, como asesor, en la fase de gobierno de Martín Vizcarra. Empieza ganando poco, 7.000 soles, una cosa así. Y apenas cierra en el Congreso, luego del 30 de septiembre, se dispara a 30.000 o 22.000 soles y se convierte en habitú de Palacio, es decir, en una persona que lo visitaba sistemáticamente, aún más. 2. Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. Veamos el fortalecimiento institucional de la supuesta gobernabilidad de Martín Vizcarra. Algunos de los ministros que han sido parte de este gabinete, ¿cuántos han pasado por el gabinete ministerial? Fíjense, 71 en total, y eso es durante el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Desde el 23 de marzo del 2018, por cierto, ya está próximo a cumplir 2 años como jefe de Estado.
¿Cuánto duran en promedio los ministros en ese gobierno? 20 días en el cargo. La pregunta es, ¿qué tanto puede hacer un ministro con menos de un mes de funciones? Cuando uno llega, recién conoce a las personas de su equipo, algunas veces cambia a viceministros y otras personas con cargos de confianza, y a los 20 días en promedio está fuera. Entonces, ¿qué tanto se puede avanzar? 3 jefes de gabinete ministerial. Vicente Ceballos es el último, antes de él estuvo Salvador del Solar, y primero el que asumió cuando Martín Vizcarra asume como presidente de la Nación fue César Villanueva. 35 renuncias en 24 meses. Ojo que algunos, por ejemplo, renunciaron en bloque debido a algunas crisis. Por ejemplo, cuando César Villanueva deja de ser jefe de gabinete, dimitieron con él 6 ministros, y en el caso de Salvador del Solar, 9 ministros de Estado también dejaron su cargo. Así que así las cosas entonces. A eso le llama fortalecimiento institucional para gobernar Vizcarra. Cuando cambia de ministros cada 20 días. Y ahora ya no tiene al Congreso anterior para echarle la culpa de obstruccionista. Irónico, ¿verdad? 3. Crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible. Vizcarra una vez más miente. Veamos un pequeño reportaje de cómo está la economía en el país. La economía es un desastre. La economía es un desastre no porque lo diga yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el Banco Mundial, lo dice Moody's que nos va a bajar la calificación, lo dice Bloomberg, lo dice el Banco Latinoamericano de Desarrollo. Todo el mundo te dice que Perú va a caer entre 12% del PBI, que es lo peor que nos pasó en la época de García I, o hasta 17%. 3.600.000 limeños han perdido su trabajo en los 3 meses. Es decir, 1 de cada 2 personas que usted conoce está sin chamba. La economía es un desastre. Eso también lo va a tapar el gobierno con los medios. Veamos el informe. 4. Desarrollo social y bienestar de la población. Perú está emergiendo del coronavirus con una de las recesiones más profundas del mundo y el mayor número de muertes per cápita. Se revelaron algunos de los problemas profundamente arraigados del país: una burocracia fracturada e ineficiente y uno de los sistemas de salud pública con menos fondos en la región. El resultado es una advertencia para otros mercados emergentes. La nación de casi 33 millones de personas ahora está tratando de contener una caída libre económica. El Banco Central pronostica que la economía se reducirá en un récord de 31.9% en el segundo trimestre del año, luego de una caída vertiginosa de casi 41% en el pico del bloqueo en abril. El Banco Mundial proyecta una contracción del 12% para Perú este año. Y 5. Descentralización efectiva para el desarrollo. Ante la magnitud de esta pandemia, mi gobierno tomó medidas inmediatas para proteger la vida y la salud de la población. Hoy puedo decir con la mayor certeza y convicción que la cuarentena permitió salvar muchas vidas en el Perú. Si no hubiéramos aprobado oportunamente esta medida, créanme, la cifra de fallecidos hoy sería contada por centenas de miles. Yo estoy cansado de escuchar de que no estábamos preparados para un tema así, ni el mundo estaba preparado. Y también estoy cansado de escuchar que si no hubiéramos tomado estas medidas, hubieran muerto 100.000 personas, 200.000 personas. ¿Por qué les gusta ver el vaso medio vacío? ¿Por qué no ven el vaso al revés, medio lleno? Y dicen, si hubiera... Dele para terminar, alcaldesa Renata Espinosa, un minuto. ¿Por qué no ven el vaso medio lleno y dicen, si hubiéramos tomado decisiones mucho más asertivas, no hubieran muerto las más de 4.000 personas que han fallecido hasta el día de hoy? Si hubiéramos tomado medidas más asertivas, no estaría la gente muriéndose de hambre. No estaría buscando a la gente empleo de manera desesperada, que no le importa enfermarse con tal de tener dinero para poder comer.
Si se hubiera tomado medidas más acertadas, no hubiéramos tenido los problemas que tenemos hoy, ni tendríamos por qué estar acá en esas situaciones, sino sumando esfuerzos para mirar hacia adelante. Hoy tenemos que resolver un problema que nos quita la esperanza y el crecimiento hacia el futuro. En los 135 días de cuarentena, multiplicamos el número de camas de hospitalización, camas UCI, pruebas. Anunció la compra de 1.400.000 pruebas rápidas de descarte del nuevo coronavirus. Con estos exámenes, los resultados se obtendrían en solo 15 minutos. Lo que se busca con estas pruebas es tener un panorama más amplio de las personas infectadas para así cortar con la cadena de contagio. Sin embargo, para el expresidente del Instituto Nacional de Salud, Enrique Bustamante, esta medida no sería del todo eficiente. Que no sirven. No sirven para el propósito que el presidente desea. Lo que quiere el presidente es poder saber si alguien está infectado o no. Sea que tenga síntomas o sea que esté asintomático. Quiere saber si el paciente o la persona está infectada. Entonces, para eso, estas pruebas que llaman rápidas no sirven para ese propósito. Y la razón por la que digo eso es porque esos reactivos lo que analizan es anticuerpos presentes en la sangre, anticuerpos contra el coronavirus. Lo que se debe buscar es la presencia del virus. Según dijo Bustamante, el punto débil de esta prueba es precisamente que solo detecta anticuerpos y estos podrían aparecer varios días después de haber sido infectado por el COVID-19. Yo, por ejemplo, soy infectado hoy, el anticuerpo me empieza a aparecer recién dentro de 2-3 días o quizá dentro de 7 a 10 días o quizá más tarde todavía, dependiendo de mi estado de vulnerabilidad. Laboratorios, sistemas de respuesta. Hemos avanzado en medio de la adversidad. Durante este tiempo hemos revertido décadas de abandono y de poca inversión en el sector. Es un esfuerzo conjunto de las instituciones públicas de salud, los gobiernos regionales, el sector privado. Juntos logramos multiplicar por 6 la disponibilidad de camas hospitalarias, pasando de 3.000 a 18.000 camas disponibles en la actualidad. De igual forma, hemos logrado multiplicar la disponibilidad de camas UCI, pasando de 100 al inicio de la pandemia a 1.500 camas en la actualidad. Señor ministro, queremos hablar con usted, también somos trabajadores y necesitamos que nos escuchen, no solo los médicos, son las personas que pueden opinar. ¿Puede detenerse un momento a escucharnos, por favor? Señor ministro, somos trabajadores de salud, escúchenos. Ministro. Que nos traigan 500. Conversemos, señor. ¿Usted sabe desde cuándo? Señor, es que estamos indignados. Estamos indignados, señor. Estamos indignados. Yo entiendo su indignación. ¿Cómo van a tener, señor, 500 pruebas para la región de Lambayeque cuando sabemos cómo se están muriendo, señor? Totalmente indignado, señor. ¿Sabe por qué? Porque usted siempre viene... Yo lo escucho. Ya está bien, estoy hablando, porque mi voz alta. Yo la alta por mascarilla. Yo lo escucho. Señor, siempre viene, ¿qué traen para Lambayeque? Perdón. ¿Qué cosas traen? Comitivas, más comitivas, pues no traen nada, señor. Permanentemente, díganme qué soluciones han traído, qué cosas de los requerimientos que se ha hecho ante el gobierno regional han traído esta oportunidad. Nada, señor. Siempre viene y no trae nada. Señor, comitiva para comitiva. No puede ser. ¿Ya puedo hablar? No puede ser. ¿Ya puedo hablar? Lo escuchamos. ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué podemos escuchar? Señora, un momento, por favor, para que hable. ¿Pero qué podemos escuchar? Se siguen hablando. Han fallecido. Carla, escuchemos las declaraciones de ese médico que increpa al ministro de Salud.
20 médicos han muerto, señor, y usted ha dicho que todos son iguales. Usted es malo, señor. Va a recibir el juicio. Usted va a recibir, señor. Ese señor condecora a los chinos. Condecora a los chinos y nosotros, ¿en qué estamos? Doctor, no hay todavía implementos para nada, absolutamente nada. Ahora están viendo a ver esta planta de oxígeno de dónde. La planta de oxígeno del vicariato, señor. No está viendo la planta de oxígeno de nunca, ni del gobierno regional. ¿Cuántos médicos están así sin equipo de bioseguridad? Todos están, hermanos, ustedes además. Han muerto nuestros médicos, más de 20 médicos loretanos. Doctor, y este señor, este ministro, acá viene a hacer su show. Él viene a hacer su show. Doctor, el ministro Cardúa condecoraba a médicos chinos y los médicos peruanos. ¿Viene a condecorar a los médicos chinos? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? Es una burla para el pueblo loretano. Es una burla para el pueblo loretano. Acá es el porcentaje más alto de médicos fallecidos a nivel nacional. Señor, a nivel internacional inclusive. No puede ser posible que este señor se burle así. Ahora esta planta de oxígeno abastece suficiente, doctor. Falta, señor, falta. Y estamos esperando, escuchen ustedes, estamos esperando la segunda ola. De la infraestructura para poner el equipamiento. Señor ministro, los 14 ventiladores estaban destinados para nuestra región. Quisiera que nos respondan por qué no llegaron. Eso quisiéramos saber, señor ministro. Nuevamente le voy a explicar. Se destinan a otras zonas del Perú mientras nosotros estamos adquiriendo más equipamiento. Pero disculpe que no le puedo entender, señor ministro. ¿Por qué desviaron a otra parte del país si nosotros también teníamos la misma necesidad, señor ministro? Le acabo de decir. O sea, otros ciudadanos son más importantes que nosotros. La vida de los huachanos no vale, señor ministro. Señor, tienen 5 ventiladores disponibles en este momento. 5. ¿Y cuántas personas están haciendo cola por ventiladores, señor ministro? 5 ventiladores libres. No hay ventiladores libres, señor ministro. ¿Quién le ha dado esta información? Señor ministro, ¿quién le está engañando con la información? Señor ministro, por favor, señor ministro, es que está mal la información, señor ministro. La gente se está muriendo, señor ministro. Le están engañando, señor ministro. La información es falsa, señor ministro. Señor ministro. Por favor, vaya a su No puede ser posible, señor. Acá nos estamos muriendo, señor. ¿Ah? Por favor, señor. Mi amigo, por favor. No, Pepe. ¿Ah? Por favor, señor. Mi amigo, por favor. No, Pepe, pero ¿cómo, amigo, por Cuando favor. se muera tu familia, ahí me vas a entender. ¿Ah? Cuando muera tu familia, vas a entender. Vaya, por favor, señor. No puede ser, señor. O sea que le están mintiendo al ministro. Señor ministro, le están mintiendo con los números. Por favor, señor, ya. Ministro, ¿cuándo llegan los ventiladores? Nada más, señor ministro. Una fecha nada más. No le pregunto más, señor ministro. Fecha tentativa que esté llegando, señor ministro, por favor. No, pero una fecha tentativa, por favor. ¿Pero por qué, señor ministro? Señor ministro, una fecha tentativa, ¿cuándo llegan los ventiladores? Necesitamos planta de oxígeno, señor ministro. Por favor, ya, por favor, ya. Señor ministro. Ya habló. Una fecha tentativa nomás. Señor ministro, una fecha tentativa nomás. ¿Cuándo estaría llegando los ventiladores? No le molesto más, señor ministro. Una fecha tentativa, señor ministro. Señor ministro, no hay prueba ni para la policía, señor ministro. Las enfermeras están con bolsa de plástico, señor ministro. Que un grupo de médicos del Hospital Honorio Delgado de Arequipa y familiares de pacientes infectados con coronavirus gritaron ante la llegada del presidente Martín Vizcarra. ¡Basta de mentira! ¡Basta de mentira! ¡Basta de mentira! ¡Basta de mentira! La indignación de los arequipeños se debe al desborde de los centros de salud por falta de insumos y personal. ¡Basta de mentira! La gente está muy molesta porque el hospital no tiene insumos ni personal que pueda atender a los infectados.
Y no solo eso, los pobladores le pidieron al presidente Martín Vizcarra que visite las carpas del Hospital Honorio Delgado para que él mismo pueda observar cómo está la situación, y que además muchos de los infectados que estaban en esas carpas antes que llegara el presidente se encontraban a la intemperie, como si la vía no valiera nada. Pero el presidente se negó a ver la realidad de Arequipa y decidió largarse en su camioneta a toda velocidad. ¿Por qué lo dejan ir? No piensa que su familia va a pasar lo mismo. Todos tenemos familia, va a pasar lo mismo. Mucha gente se está contagiando porque no apoyan, porque el presidente es malo y muy malo. Yo tengo mi hermoso gato, por favor, porque no le invitan a ver la carta, solo ven lo relata en la pantalla, porque son así, son unos malos, porque no van a la carta, no. Sin duda, el mayor mentiroso de la historia del Perú, pasarás a la historia Vizcarra, pero como el peor presidente de Yapa que tuvo el país, cuando el 28 de julio del próximo año, se destape toda la corrupción, rogarás por piedad.